Nadie quería a la Apache paralítica, hasta que el ganadero dijo, ella es mía. La Apache paralítica vivía en un rancho alejado, rodeada de pastos secos y corrales llenos de otros caballos que corrían, brincaban y disfrutaban de la vida sin preocupaciones. Su cuerpo era más débil que el de los demás y sus patas traseras apenas la sostenían. Cuando intentaba trotar, apenas podía levantar los cascos, y muchas veces se caía, levantándose lentamente con un esfuerzo que nadie veía como algo admirable. Desde que llegó al rancho, la Apache había sido rechazada. Los rancheros decían que no servía para nada. No corre, no trabaja y solo da problemas, comentaban mientras se alejaban sin ofrecerle comida extra o cuidados especiales. A veces, los niños del lugar se acercaban para mirarla, curiosos y algo temerosos, porque nunca habían visto un caballo que no pudiera moverse con libertad. Pero pronto se aburrían y se marchaban, dejando a la yegua sola en su corral. El sol brillaba con fuerza cada mañana sobre el rancho, y los demás caballos parecían disfrutarlo. Galopaban, pateaban el aire con sus patas y relinchaban de emoción. La Apache, en cambio, pasaba horas recostada sobre la tierra dura, mirando cómo otros corrían y deseando poder unirse. No entendía por qué nadie la quería. En su corazón sentía tristeza, pero también una pequeña chispa de esperanza. Cada vez que alguien se acercaba, ella levantaba la cabeza y movía suavemente la cola, esperando ser querida. Los días se repetían uno tras otro. La comida llegaba a horas irregulares y, a veces, otros caballos se acercaban a quitarle el heno o la paja fresca que el cuidador le dejaba. La Apache aprendió a esperar pacientemente, a no molestarse demasiado y a aceptar que muchas veces recibiría poco. Su vida parecía destinada a ser silenciosa y aburrida, pero había algo en su mirada que mostraba fortaleza, aunque nadie la reconociera. Los rancheros no eran crueles de manera intencional, simplemente no entendían que un caballo diferente también podía ser valioso. Algunos comentaban entre ellos, si fuera fuerte y rápido, todos querrían tenerla, pero así, nadie se molesta en cuidarla. Nadie pensaba en lo que la Apache sentía, ni en la paciencia y dulzura que podía ofrecer. Para ellos, su discapacidad la hacía invisible. A pesar de todo, la yegua no perdía la esperanza. Cuando el viento movía los pastos y las hojas de los árboles, ella levantaba la cabeza y seguía el movimiento con sus grandes ojos negros. A veces parecía que entendía cosas que los humanos ignoraban. Observaba la vida alrededor, aprendía a reconocer cada sonido y cada movimiento. Su mente estaba alerta, pero su cuerpo la traicionaba. Esto la hacía sentir frustrada, pero también más determinada a no rendirse. El rancho tenía un río pequeño cerca, y algunas tardes, la Apache se acercaba a la orilla. Miraba su reflejo en el agua y se preguntaba si algún día alguien la querría. Mientras los demás caballos bebían rápido y volvían a jugar, ella se quedaba un rato más, disfrutando del contacto del agua y la brisa sobre su rostro. Eran momentos de paz en medio de una vida difícil. Los animales más jóvenes a veces se burlaban de ella, trotando cerca y chocando suavemente sus patas con las de la Apache. Ella respondía con movimientos lentos, sin enojo, pero mostrando que no era débil en espíritu. Su paciencia y calma empezaban a destacarse entre quienes tenían ojos para notar. Los animales más viejos la respetaban, aunque no podían ayudarla. Una noche, cuando el cielo estaba lleno de estrellas, la Apache recostada sobre la tierra se quedó mirando el horizonte. Recordaba días en que los humanos la habían ignorado o dejado de lado, y sentía un peso en su corazón. Pero también recordaba que había algo especial dentro de ella. A veces, en sueños, corría libremente por campos verdes, sintiendo la fuerza que su cuerpo no le permitía tener en la realidad. Estos sueños le daban esperanza y mantenían su espíritu vivo. Cada mañana, aunque su cuerpo estaba débil, se levantaba con cuidado y miraba el mundo a su alrededor. Observaba los movimientos de los otros caballos y, a veces, intentaba imitar sus trotes y brincos, aunque no pudiera lograrlos del todo. La frustración estaba presente, pero también la determinación de no dejar que la soledad la venciera.
Los rancheros continuaban sus actividades, sin prestar mucha atención a la apache. Algunos la miraban de vez en cuando y comentaban, pobre caballo, nunca podrá hacer nada. Pero nadie pensaba que, detrás de esa fragilidad aparente, había un corazón fuerte y un espíritu resiliente. La apache podía ser lenta y torpe, pero tenía una capacidad increíble para observar, aprender y adaptarse a lo que la vida le presentaba. A veces, los visitantes del rancho se detenían para mirarla. Algunos sonreían y comentaban que era un caballo diferente, otros simplemente pasaban de largo. Ninguno podía imaginar que la apache, un día, cambiaría la percepción de todos en el rancho. Por ahora, su vida era silenciosa y solitaria, pero su paciencia y bondad comenzaban a dejar huella, aunque nadie lo supiera todavía. En las tardes, cuando el sol bajaba y pintaba el cielo de naranja, la apache paralítica se recostaba de nuevo, cerraba los ojos y dejaba que la brisa moviera su crin. Cada sonido, cada sombra, cada movimiento a su alrededor lo percibía con atención. Su cuerpo era débil, sí, pero su espíritu crecía cada día, esperando el momento en que alguien pudiera verla de verdad. A pesar de la indiferencia y del rechazo, la apache nunca dejó de soñar. Cada trozo de hierba fresca que recibía, cada mirada amable de un niño curioso, cada momento de silencio bajo el sol era un recordatorio de que su vida tenía valor. Aunque nadie la quería, ella sabía que un día alguien podría ver más allá de sus limitaciones. Y así pasaban los días en el rancho, la apache paralítica sola entre otros caballos, observando la vida, aprendiendo, creciendo en paciencia y fortaleza. Nadie la cuidaba como merecía, nadie la elegía, pero su espíritu permanecía intacto. La historia de su soledad apenas comenzaba, y el futuro le tenía reservada una sorpresa que cambiaría todo, aunque ella aún no lo supiera. El rancho continuaba con su rutina habitual cuando un día llegó un hombre que no se parecía a los demás rancheros. Era un ganadero de tierras lejanas, con botas limpias y sombrero grande, que había oído hablar del rancho por su reputación en la región. A diferencia de los demás, no buscaba caballos fuertes únicamente para trabajar en el campo, él quería animales con carácter y presencia, y parecía tener un ojo especial para lo que otros ignoraban. Cuando el ganadero llegó al corral, sus ojos recorrieron rápidamente los caballos que galopaban y jugaban, pero algo llamó su atención de inmediato. En un rincón, recostada sobre la tierra, estaba la apache paralítica. Su cuerpo era débil, sus patas traseras apenas podían sostenerla, y sus movimientos eran lentos, pero había en su mirada una luz que lo detuvo. No era curiosidad pasajera, era una sensación de reconocimiento. Él vio algo que los demás no podían, un espíritu fuerte dentro de un cuerpo frágil. Los rancheros lo observaron con sorpresa. «Ese caballo, es inútil», murmuraron entre ellos, confiados en que el hombre no se interesaría por la yegua. Otros se rieron suavemente, sin comprender por qué alguien querría un animal que no podía correr ni trabajar. Pero el ganadero no parecía escuchar. Caminó lentamente hacia la apache, sin hacer ruido, dejando que ella lo percibiera antes de acercarse demasiado. La apache levantó la cabeza al notar su presencia. Sus ojos grandes y oscuros lo estudiaban con cautela. Había aprendido a desconfiar de los humanos que se acercaban solo para reírse o pasar de largo, pero había algo diferente en este hombre. No había burla ni prisa en su manera de moverse. Se quedó quieto unos segundos, observando cómo respiraba y cómo intentaba mantenerse erguida. Luego, con una voz suave pero firme, dijo: «Hola, preciosa. No te preocupes, no voy a hacerte daño». El corral permaneció en silencio. Los demás caballos se apartaron ligeramente, curiosos, mientras la apache paralítica se tensaba al principio, pero luego relajaba sus orejas y movía lentamente la cola. Nunca antes alguien había mostrado tanta paciencia y atención sin esperar nada a cambio. El ganadero se agachó ligeramente, extendiendo una mano para ofrecerle un poco de pasto fresco. La yegua lo olfateó con cuidado, evaluando si podía confiar. Finalmente, tomó un bocado, y el hombre sonrió. «Ella es diferente», dijo en voz baja,
más para sí mismo que para los otros rancheros. Pero no significa que no sea valiosa. Los rancheros comenzaron a murmurar, incapaces de entenderlo. ¿Ves cómo se arrastra? ¿Qué valor puede tener?, preguntaba uno, mientras otro asentía. Sin embargo, el ganadero parecía ver más allá de lo que sus ojos podían percibir. Observaba cada gesto de la apache, cada movimiento de sus ojos, y sentía que detrás de su fragilidad había algo digno de respeto y cuidado. Durante los días siguientes, el ganadero visitó el corral con frecuencia. Cada vez que llegaba, llevaba consigo alimento especial, cepillos y una actitud tranquila y paciente. Nunca empujaba ni forzaba a la apache a moverse más rápido de lo que podía. Él entendía que la confianza debía ganarse lentamente. Y aunque otros caballos corrían a su alrededor, ella comenzó a seguir su ritmo, moviéndose con pasos pequeños pero seguros hacia él. Un día, mientras el sol caía y pintaba el cielo de naranja y rosa, el ganadero se acercó al corral con un paquete de heno fresco. La apache, al reconocerlo, trotó lentamente hacia él, un esfuerzo que la dejaba cansada, pero sus ojos brillaban con una mezcla de miedo y esperanza. El hombre la acarició suavemente por el cuello, hablando con voz calmada. Tú no eres invisible para mí. Veo lo que vales. Ese momento no pasó desapercibido para los otros rancheros. Algunos comenzaron a observarlo con cierta curiosidad y un poco de respeto. Nadie podía negar que la apache paralítica parecía diferente cuando estaba cerca de él. Se movía con más confianza, levantaba la cabeza con orgullo y, aunque no podía correr, había algo en su postura que mostraba dignidad y fuerza interior. El ganadero también empezó a notar detalles que otros nunca habían visto. La manera en que la apache inclinaba la cabeza cuando escuchaba sonidos suaves, cómo observaba cada movimiento con atención, e incluso la inteligencia con la que parecía reconocer las manos que la alimentaban. No era solo un caballo, era un ser que podía aprender, adaptarse y crear un vínculo profundo si alguien tenía la paciencia suficiente para entenderla. Un día, mientras revisaba otros caballos del rancho, el ganadero escuchó a los rancheros hablando en voz baja sobre él. Se ha vuelto loco por ese caballo inútil, decía uno. No tiene sentido gastar tiempo en ella, decía otro. Pero el hombre no respondía. Sabía que no podía cambiar la opinión de todos, su tarea era simple, cuidar de la apache y demostrar, paso a paso, que su valor iba mucho más allá de la fuerza física. Con el tiempo, comenzó a pasar más horas con ella. La llevaba a paseos cortos por los prados cercanos, asegurándose de que no se lastimara. Cada pequeño logro era celebrado, un paso más firme, una mirada más confiada, una reacción positiva al toque de su mano. La apache empezaba a reconocer que este hombre no era como los demás. Él la aceptaba tal como era, sin exigencias y sin juicios. Los visitantes del rancho comenzaron a notar el cambio. Algunos comentaban con sorpresa, ¿ese caballo siempre fue así de lento? Miren cómo se mueve cuando él está cerca. La apache paralítica, que antes era ignorada y ridiculizada, empezaba a recibir atención por primera vez en su vida. No era fama ni reconocimiento, sino algo mucho más valioso, respeto y cariño genuino. La relación entre el ganadero y la apache también afectó a los otros animales. Los caballos más jóvenes empezaron a acercarse con curiosidad, observando cómo la yegua respondía a la paciencia y la amabilidad. La apache no era más débil que ellos, simplemente necesitaba tiempo y comprensión. La presencia del hombre enseñaba, sin palabras, que todos los seres podían tener valor, aunque fueran diferentes. Una tarde, mientras el viento movía suavemente los pastos, el ganadero se detuvo frente al corral y miró a la apache con determinación. Tú eres mía, dijo, no como una orden, sino como una declaración de cuidado y compromiso. Las palabras resonaron en el aire, y por primera vez, la yegua sintió que pertenecía a alguien. Ya no estaba sola. Alguien había visto su valor cuando nadie más lo había hecho. Esa decisión cambió todo.
La comunidad de rancheros comenzó a hablar de él, algunos con incredulidad, otros con respeto silencioso. Nadie había esperado que alguien eligiera un caballo paralítico y decidiera cuidarlo con tanta dedicación. El ganadero, sin buscar aprobación, continuó su trabajo, mostrando paciencia y amor cada día. Mientras tanto, la Apache empezaba a mostrar signos de transformación. Su postura era más erguida, su mirada más viva, y aunque sus patas traseras seguían siendo débiles, parecía más confiada en cada paso. La conexión entre ellos era evidente, él le ofrecía protección y compañía, y ella le ofrecía lealtad y afecto. Juntos, formaban un vínculo que los demás en el rancho comenzaban a notar con admiración. Cada encuentro con el ganadero era un aprendizaje. Él aprendió a entender sus limitaciones y fortalezas, y ella aprendió que podía confiar en alguien sin miedo. La Apache paralítica, que antes era ignorada y rechazada, empezaba a experimentar algo que nunca había conocido, sentirse valorada y querida. Su mundo, antes limitado y triste, comenzaba a abrirse gracias a la paciencia y visión de un hombre que vio más allá de lo físico. El ganadero también empezó a imaginar un futuro con ella, paseos más largos, momentos tranquilos en el corral y, quizás algún día, demostrar que la Apache podía sorprender a todos con su carácter y habilidades. Él sabía que el proceso sería lento, pero cada pequeño paso era un triunfo. Para él, cada movimiento seguro de la yegua era más valioso que cualquier caballo rápido o fuerte del rancho. La historia de la Apache paralítica estaba cambiando. Lo que antes parecía imposible ahora era solo cuestión de tiempo y dedicación. Y mientras el sol caía tras las colinas del rancho, la Apache recostada junto al ganadero sentía algo que nunca había sentido, la certeza de que finalmente alguien la había elegido, no por lo que podía hacer, sino por lo que era. El ganadero había tomado una decisión firme, la Apache paralítica sería suya. No importaba lo que dijeran los demás rancheros ni la opinión de la comunidad, él había visto algo en ese caballo que nadie más podía percibir. Esa noche, mientras el sol desaparecía detrás de las colinas y el cielo se teñía de tonos naranja y violeta, el hombre se quedó frente al corral, observando cómo la yegua descansaba en silencio sobre la tierra. Ella es mía, repitió para sí mismo, no como un grito de posesión, sino como una promesa de cuidado y dedicación. La Apache levantó la cabeza al escuchar su voz, moviendo lentamente las orejas y respirando con un leve temblor de anticipación. Había algo en la forma en que él hablaba que transmitía seguridad, un mensaje claro de que no sería abandonada ni ignorada jamás. Al día siguiente, el ganadero comenzó a poner en práctica su plan para cuidarla. Lo primero fue organizar un espacio especial dentro del corral, con tierra más suave, heno fresco y sombra suficiente para protegerla del sol. Cada detalle estaba pensado para que la Apache pudiera moverse sin peligro y descansar cómodamente. Los demás caballos la miraban con curiosidad, pero no se acercaban demasiado, como si también respetaran la decisión del hombre. La alimentación se convirtió en una rutina importante. El ganadero seleccionaba cuidadosamente los mejores pastos y granos, asegurándose de que la yegua recibiera nutrientes adecuados para fortalecer su cuerpo debilitado. Cada bocado que ella tomaba era observado con atención, y él anotaba mentalmente los pequeños avances, un paso más firme, un reflejo de energía, un gesto de confianza. La paciencia era clave, y él la ejercía sin impaciencia, entendiendo que cada progreso sería lento pero significativo. Además del alimento, el ganadero comenzó a darle atención diaria. La cepillaba suavemente, masajeaba sus patas y la acariciaba con cuidado, enseñándole que no todo contacto humano era peligroso. La Apache, al principio desconfiada, empezó a relajarse. Su cuerpo tenso se aflojaba lentamente y sus ojos, que antes reflejaban miedo y soledad, empezaban a mostrar algo nuevo, curiosidad y alegría. Cada gesto del hombre era un mensaje de amor y aceptación. Los otros rancheros observaban, aún incrédulos. ¿Por qué perder tanto tiempo con un caballo que no sirve para trabajar?, decían algunos, mientras otros simplemente guardaban silencio. Pero el ganadero no buscaba aprobación,
Su único objetivo era ofrecerle a la Apache lo que nunca había tenido, una oportunidad real de vivir con dignidad y afecto. El entrenamiento suave también comenzó. Nada de carreras ni saltos, solo ejercicios pequeños para fortalecer sus patas y mejorar su equilibrio. Al principio, la yegua apenas podía levantarse sin tambalearse. Cada paso requería concentración y esfuerzo. El ganadero permanecía cerca, listo para sostenerla si caía, pero sin interferir demasiado. La Apache, con su paciencia aprendida de años de soledad, comenzó a confiar en el proceso. Su progreso era lento, pero constante. Con el paso de los días, la Apache comenzó a mostrar cambios notables. Aunque sus patas traseras seguían siendo débiles, sus movimientos se volvieron más seguros. Podía mantenerse de pie más tiempo sin descansar y levantaba la cabeza con orgullo. Su mirada, que antes parecía apagada, ahora brillaba con inteligencia y curiosidad. Era evidente que el cuidado del ganadero no solo fortalecía su cuerpo, sino también su espíritu. Además, la relación entre ambos se volvió más profunda. Cada mañana, la yegua reconocía la voz del hombre y se acercaba al corral para saludarlo, moviendo lentamente la cola y relinchando suavemente. Él respondía con palabras tranquilas y caricias en el cuello, reforzando la confianza mutua. Este vínculo silencioso era más fuerte que cualquier entrenamiento o alimento, era la base sobre la que se construiría la verdadera transformación de la Apache. El ganadero también comenzó a notar detalles que le sorprendían. La Apache tenía una memoria excepcional, recordaba dónde estaban las piedras del corral, cómo evitar los charcos y hasta la forma en que los otros caballos se movían a su alrededor. Aprendía rápido y respondía a los gestos y palabras del hombre, demostrando que su inteligencia era mucho mayor de lo que cualquiera había imaginado. Cada pequeño gesto se convertía en una señal de progreso y en una recompensa emocional para ambos. Un día, mientras la llevaba a un paseo corto por los pastos cercanos, un viento suave movió la crin de la Apache. La yegua levantó la cabeza y respiró profundo, como si sintiera libertad por primera vez. El ganadero sonrió, comprendiendo que estos momentos eran más importantes que cualquier carrera o demostración física. La verdadera victoria estaba en la confianza que ella empezaba a depositar en él. Los vecinos y visitantes del rancho comenzaron a notar el cambio. Algunos pasaban por curiosidad y se detenían para observar cómo la Apache se movía con más seguridad y cómo respondía a la voz del ganadero. Nunca pensé que vería a ese caballo así, comentaban con sorpresa. Es increíble cómo ha cambiado. La Apache, que antes era invisible para todos, empezaba a recibir admiración silenciosa, no por ser fuerte, sino por su determinación y su vínculo especial con alguien que la entendía. El ganadero también aprovechaba esos momentos para enseñarle paciencia y autocontrol. La yegua aprendía a esperar su turno para comer, a no asustarse por los ruidos de los otros caballos y a moverse con cuidado por el terreno irregular. Cada lección era un paso hacia la independencia, pero siempre acompañada de seguridad y amor. La Apache comprendió que podía confiar en él, y esa confianza se convirtió en la base de su recuperación emocional. Con el tiempo, pequeños logros se convirtieron en grandes avances. La Apache podía caminar más lejos sin agotarse, levantar las patas con más firmeza y reaccionar de manera más rápida a los estímulos del entorno. Cada mejora era celebrada por el ganadero con palabras de ánimo y caricias suaves, reforzando la idea de que la perseverancia y la paciencia podían superar cualquier limitación física. Además, el cuidado profundo del ganadero incluía revisiones constantes de su salud. Se aseguraba de que sus patas estuvieran fuertes, que su alimentación fuera equilibrada y que no sufriera lesiones. La Apache comenzó a sentirse segura y protegida, algo que nunca había experimentado antes. Su cuerpo, aunque aún frágil, empezaba a reflejar la estabilidad que su espíritu había ganado gracias al amor constante que recibía. Un día, mientras descansaban bajo la sombra de un árbol grande, el ganadero le habló con suavidad: no eres como los demás, y eso está bien. Tienes tu propio valor. La Apache lo miró, como entendiendo cada palabra.
En ese instante, no solo había un vínculo de cuidado físico, sino un lazo emocional profundo que cambiaba la percepción de lo que significaba ser valioso. Los otros animales del rancho también empezaron a respetarla. Los caballos jóvenes que antes se burlaban, ahora se mantenían a distancia, observando con curiosidad. La apache ya no era solo un animal débil, era un ejemplo silencioso de paciencia, resiliencia y fuerza interior. La transformación que el ganadero había iniciado no era solo física, sino también social y emocional. Cada día traía nuevas oportunidades para aprender y mejorar. El ganadero inventaba ejercicios suaves para fortalecer sus patas y mejorar el equilibrio, siempre respetando sus límites. La apache respondía con atención y dedicación, mostrando que la voluntad y el cariño podían lograr cambios que parecían imposibles al principio. Con el tiempo, la apache empezó a mostrar signos de independencia. Caminaba con más seguridad por el corral, podía interactuar con otros animales sin miedo y, sobre todo, demostraba una confianza que antes no existía. Su relación con el ganadero se había convertido en un ejemplo silencioso de lo que significa cuidar y creer en alguien. Finalmente, después de semanas de dedicación, el ganadero se permitió un momento de orgullo silencioso. La apache paralítica, que había pasado años siendo ignorada y rechazada, ahora caminaba con más firmeza, mostraba alegría en sus ojos y, lo más importante, había aprendido a confiar y a sentirse valiosa. Cada esfuerzo, cada caricia y cada palabra de aliento habían dado resultado. La apache, aunque todavía limitada físicamente, se había transformado en un símbolo de resiliencia. Su vida, que antes parecía destinada a la soledad y el abandono, ahora estaba llena de cuidado, amor y propósito. Gracias a la decisión del ganadero y su dedicación diaria, ella empezaba a experimentar lo que significaba ser vista, apreciada y querida. Con el tiempo, la apache paralítica comenzó a mostrar cambios que sorprendieron incluso al ganadero. Aunque su cuerpo seguía siendo débil, su espíritu se había fortalecido gracias a la paciencia, la dedicación y el cariño que recibía a diario. Cada pequeño avance se convirtió en un motivo de alegría, no solo para ella, sino también para el hombre que había decidido darle una oportunidad cuando nadie más lo hizo. Una mañana, mientras el sol se elevaba sobre los pastos del rancho, el ganadero llevó a la apache a un lugar nuevo, un campo amplio donde los otros caballos a menudo corrían y jugaban. Él sabía que no podía esperar que ella corriera como los demás, pero quería que experimentara la sensación de espacio y libertad. Al principio, la yegua caminó con pasos lentos, mirando con curiosidad cada piedra, cada arbusto y cada sombra. Su respiración era pausada, pero había algo diferente en su mirada, estaba alerta, concentrada y llena de determinación. Mientras avanzaban, el ganadero le señalaba pequeños obstáculos en el camino, un tronco caído, un pequeño montículo de tierra, una charca de agua. La apache los observaba cuidadosamente, evaluando si podía pasar por encima o alrededor. Para su sorpresa, empezó a moverse con mayor seguridad. No era rapidez lo que la distinguía, sino inteligencia y atención. Cada paso que daba demostraba que estaba aprendiendo a adaptarse, a usar su cuerpo de la mejor manera posible y a confiar en sus propias capacidades. Los días siguientes fueron similares, pero con una diferencia notable, la apache comenzó a mostrar habilidades inesperadas. Podía reconocer caminos, evitar charcos y piedras, y responder a las indicaciones del ganadero con rapidez. Era evidente que estaba aprendiendo, no solo físicamente, sino también mentalmente. Cada interacción con él se convertía en una lección de confianza, paciencia y comunicación silenciosa. La comunidad del rancho no tardó en darse cuenta de los cambios. Algunos vecinos, que antes la habían ignorado o considerado inútil, comenzaron a detenerse y observar. «Miren cómo se mueve», comentaban con asombro. «Nunca pensé que un caballo como ese pudiera aprender tanto». Otros se mostraban escépticos, pero no podían negar que la apache había comenzado a destacarse entre los animales. Su progreso era visible y admirable. El ganadero aprovechó estos momentos para enseñarle nuevas habilidades. Nada peligroso,
Solo ejercicios suaves que fortalecieran sus patas y mejoraran su equilibrio. La apache respondió con entusiasmo, moviéndose con cuidado, escuchando cada indicación y mostrando una concentración impresionante. No era un caballo rápido ni fuerte, pero cada gesto suyo reflejaba inteligencia y adaptabilidad. Una tarde, mientras el sol se ocultaba detrás de las colinas, el ganadero decidió probar algo diferente. Colocó varios obstáculos suaves en un pequeño recorrido y guió a la apache para que los atravesara. Al principio, dudó. Sus patas traseras temblaban y parecía insegura, pero recordó la paciencia que había aprendido y, paso a paso, comenzó a superar los obstáculos. Cada vez que lograba un pequeño avance, el ganadero la acariciaba y la animaba con palabras suaves. La apache relinchaba suavemente, como agradeciendo y celebrando sus propios logros. Los otros caballos la observaban en silencio. Algunos se acercaban, curiosos, mientras ella avanzaba con concentración y cuidado. Ya no era la misma yegua que pasaba los días recostada y aislada, ahora mostraba fuerza interior, inteligencia y una notable capacidad de adaptación. Cada paso que daba hacia adelante era un recordatorio de que las limitaciones físicas no definían su valor. La comunidad comenzó a hablar sobre ella de manera diferente. Los vecinos y visitantes del rancho comentaban con admiración, es increíble cómo se ha adaptado y aprendido a moverse. Nunca pensé que un caballo que parecía débil pudiera sorprendernos tanto. Incluso los rancheros que antes se burlaban comenzaron a mirarla con respeto. La apache paralítica, que antes era ignorada, ahora era un ejemplo de resiliencia y paciencia. El ganadero continuaba enseñándole nuevas habilidades, siempre con cuidado. La llevaba a caminar por caminos más largos, a cruzar pequeños arroyos y a sortear obstáculos que requerían concentración y equilibrio. La yegua respondió con asombrosa atención, demostrando que podía aprender y adaptarse más rápido de lo que él había imaginado. Cada avance reforzaba su vínculo y aumentaba la confianza de ambos. Un día, un grupo de niños del pueblo llegó al rancho acompañando a sus padres. Al ver a la apache paralítica, se acercaron con curiosidad. La yegua, que antes habría tenido miedo de tantos visitantes, los observó atentamente y, al reconocer la voz calmada del ganadero, se acercó lentamente. Los niños se sorprendieron al ver cómo interactuaba con cuidado y gentileza, y cómo respondía a las indicaciones del hombre con inteligencia. Algunos comenzaron a acariciarla, y la apache permaneció tranquila, mostrando una paciencia y dulzura que conmovió a todos. El ganadero sonrió al ver la reacción de los niños. Ella no es débil, dijo suavemente. Solo necesita a alguien que la entienda y la cuide. La comunidad, al presenciar estos momentos, comenzó a cambiar su percepción. La apache paralítica dejaba de ser un animal rechazado y empezaba a ser vista como un ser valioso, capaz de adaptarse, aprender y ofrecer afecto. Con el paso de los meses, la apache desarrolló habilidades sorprendentes. Podía reconocer diferentes voces, responder a gestos sutiles y moverse con seguridad por terrenos que antes le parecían imposibles. Su inteligencia y sensibilidad se convirtieron en su fortaleza. La yegua demostraba que la paciencia, el cuidado y la dedicación podían superar cualquier limitación física. El ganadero, orgulloso de su progreso, decidió compartir sus logros con otros rancheros y visitantes. Organizó pequeñas demostraciones donde la apache atravesaba recorridos suaves, sorteaba obstáculos y respondía a sus indicaciones. Todos quedaron sorprendidos. Lo que antes parecía imposible ahora era realidad. La apache paralítica no solo había aprendido, sino que lo hacía con gracia, paciencia y precisión. Cada demostración reforzaba su confianza y la del ganadero. La yegua comenzaba a caminar más erguida, movía la cabeza con dignidad y parecía disfrutar de la atención de quienes la observaban. No era fama lo que buscaba, sino la seguridad de que sus esfuerzos y su progreso eran reconocidos. Cada paso que daba reflejaba su resiliencia y la transformación que la dedicación del ganadero había provocado. Los caballos más jóvenes del rancho también comenzaron a imitarla de manera silenciosa.
Observaban cómo se movía, cómo respondía a las indicaciones y cómo superaba obstáculos sin prisa, pero con precisión. La apache paralítica, que antes era ignorada, se había convertido en un modelo de paciencia, inteligencia y adaptabilidad. Su presencia comenzaba a influir en la conducta de los demás animales, enseñándoles lecciones sin palabras. El ganadero continuó dedicando tiempo a su entrenamiento suave, pero siempre con énfasis en el cuidado y la seguridad. La apache respondía cada vez mejor, mostrando equilibrio, coordinación y atención. Cada logro era celebrado con palabras de ánimo y caricias, reforzando el vínculo que los unía. La confianza que había ganado le permitía explorar más, aprender más y, sobre todo, disfrutar de su vida de una manera que nunca había imaginado. Los vecinos y visitantes continuaron llegando para observarla. Cada encuentro reforzaba la idea de que la apache paralítica no era un animal inútil, sino un ejemplo de lo que la paciencia, el cuidado y el amor podían lograr. La comunidad comenzó a cambiar su percepción, lo que antes era debilidad, ahora era fortaleza, lo que antes era rechazo, ahora era respeto y admiración. La historia de la apache paralítica comenzó a circular más allá del rancho. Personas de pueblos cercanos venían a verla, impresionadas por su progreso y su inteligencia. La yegua se había convertido en un símbolo silencioso de resiliencia y paciencia, demostrando que la verdadera fuerza no siempre se mide por la rapidez o la potencia, sino por la capacidad de aprender, adaptarse y confiar en quienes la rodean. Un día, mientras descansaba bajo la sombra de un árbol, la apache miró al ganadero y relinchó suavemente. Él se acercó y acarició su crin, sonriendo con orgullo. «Mira hasta dónde has llegado», le dijo. La yegua parecía comprender cada palabra, moviendo lentamente la cabeza como en señal de acuerdo. En ese momento, la comunidad que observaba desde lejos comenzó a aplaudir en silencio, reconociendo el logro de ambos, un vínculo basado en amor, paciencia y confianza. La apache paralítica, que antes había pasado sus días ignorada y rechazada, ahora caminaba con seguridad, mostraba habilidades inesperadas y sorprendía a todos con su inteligencia y dulzura. Cada paso, cada gesto y cada mirada reflejaban la transformación que la dedicación del ganadero había provocado. Su vida, antes limitada, ahora estaba llena de oportunidades, afecto y propósito. Y así, con paciencia, amor y cuidado constante, la apache paralítica se convirtió en un ejemplo para todos. La fuerza no siempre se mide por la rapidez ni por la potencia, sino por la resiliencia, la inteligencia y la capacidad de confiar en alguien que realmente cree en ti. La comunidad había aprendido una lección importante: nunca subestimes a los que parecen débiles, porque dentro de ellos puede haber un espíritu capaz de sorprender al mundo. Con el paso de los meses, la apache paralítica se había convertido en un verdadero símbolo del rancho. Su transformación era evidente para todos, su cuerpo había ganado fuerza, sus movimientos eran más seguros y su mirada transmitía confianza y alegría. Pero lo más importante no era solo su físico, sino la relación profunda que había desarrollado con el ganadero. Él había logrado lo que nadie más había intentado: hacer que ella se sintiera valorada, segura y querida. La comunidad del rancho y de los alrededores comenzó a notar la diferencia. Vecinos, visitantes y rancheros se detenían a observar cómo la apache caminaba con firmeza por los prados, cómo respondía a las indicaciones del ganadero y cómo interactuaba con los otros animales con paciencia y respeto. Lo que antes era un caballo rechazado y solitario, ahora era admirado y respetado. Cada gesto de la yegua demostraba que la perseverancia y el amor podían cambiar incluso la vida más difícil. El ganadero continuaba cuidándola con esmero, asegurándose de que nunca le faltara alimento fresco, sombra en los días soleados y compañía cuando lo necesitara. Cada mañana, cuando el sol se elevaba sobre los pastos del rancho, él la llamaba por su nombre y la apache respondía con un relincho suave y confiado. Sus pasos eran seguros y firmes, y sus ojos brillaban con un espíritu que ya no podía ser ignorado. Un día, decidió organizar un pequeño evento para mostrar los avances de la apache a la comunidad.
Invitó a vecinos, rancheros y visitantes curiosos, queriendo que todos pudieran ver lo que había logrado con paciencia y dedicación. Algunos llegaron escépticos, recordando cómo antes la yegua era considerada inútil, pero pronto quedaron sorprendidos al observar su comportamiento. La Apache caminaba entre los obstáculos con cuidado y precisión, sorteando troncos, charcos y pequeños montículos de tierra sin perder la compostura. Respondía a cada indicación del ganadero, demostrando concentración, inteligencia y seguridad. Su cuerpo, aunque limitado físicamente, se movía con gracia y estabilidad. Cada pequeño logro que mostraba era recibido con aplausos y expresiones de asombro por parte de quienes la observaban. Los niños del pueblo, que se habían acercado con curiosidad, quedaron fascinados. Algunos comenzaron a acariciarla bajo la supervisión del ganadero, y la yegua respondía con paciencia y ternura. Era evidente que había aprendido a confiar no solo en su cuidador, sino también en aquellos que se acercaban con respeto y amabilidad. La Apache paralítica, que antes había sido ignorada o temida, ahora inspiraba cariño y admiración. El ganadero, orgulloso, caminaba a su lado, mostrando a la comunidad que la paciencia y el amor podían superar cualquier limitación. Ella no es débil ni inútil, decía con voz firme. Solo necesitaba que alguien creyera en ella y la cuidara. Todos los que la ven ahora pueden entender lo que significa la perseverancia. Sus palabras eran claras, y los presentes podían sentir la verdad detrás de ellas. Los otros rancheros comenzaron a reflexionar sobre sus juicios anteriores. Lo que antes parecía un caballo incapaz, ahora era un ejemplo de fuerza interior y resiliencia. Algunos se acercaron con humildad, preguntando cómo habían logrado este cambio. El ganadero explicaba con paciencia que no se trataba de trucos ni de magia, sino de cuidado constante, comprensión de sus necesidades y un vínculo basado en confianza mutua. La Apache paralítica no solo había mejorado físicamente, sino que también había aprendido a socializar con los otros animales del rancho. Los caballos jóvenes la miraban con respeto, aprendiendo a tratarla con consideración. La yegua, que antes había sido aislada y burlada, ahora se movía entre ellos con seguridad, mostrando que la fuerza no siempre se mide por la velocidad o la potencia, sino por la capacidad de adaptarse y enfrentar los desafíos. Con el tiempo, la historia de la Apache paralítica se difundió más allá del rancho. Personas de pueblos cercanos vinieron a verla, impresionadas por su progreso y por la dedicación del ganadero. La yegua se convirtió en un ejemplo vivo de resiliencia y paciencia, mostrando que todos, incluso aquellos que parecen débiles o diferentes, tienen un valor que puede ser descubierto y potenciado con amor y cuidado. Un día, mientras el sol se ocultaba detrás de las colinas y el cielo se teñía de tonos cálidos, la Apache y el ganadero caminaban juntos por los prados. La yegua se movía con pasos firmes, seguros y confiados, y él la observaba con orgullo. «Mira hasta dónde has llegado», le dijo suavemente. La Apache relinchó suavemente, como entendiendo cada palabra, y apoyó la cabeza en su hombro, mostrando un afecto silencioso pero profundo. Ese vínculo, construido con paciencia y dedicación, se convirtió en un ejemplo para todos los que la conocían. La Apache paralítica ya no era solo un animal, era un símbolo de lo que el amor, la confianza y la perseverancia podían lograr. Su vida, que antes parecía limitada y triste, ahora estaba llena de oportunidades, afecto y propósito. Cada persona que la veía podía sentir la lección que transmitía: nunca subestimes a alguien por sus limitaciones, porque dentro de ellos puede haber un espíritu capaz de grandes logros. El ganadero también comenzó a enseñar a otros sobre la importancia del cuidado y la comprensión hacia los animales diferentes. Explicaba cómo cada ser, incluso si parecía débil o incapaz, tenía habilidades y cualidades únicas que podían desarrollarse con paciencia y dedicación. La Apache paralítica se convirtió en la prueba viva de sus palabras, mostrando a todos que el respeto y la bondad pueden transformar vidas. Los días continuaron llenos de momentos especiales. La Apache caminaba por los pastos, exploraba nuevos caminos y disfrutaba de la compañía del ganadero. Cada paso que daba,
cada mirada que compartía, demostraba que su vida había cambiado por completo. Su confianza en sí misma había crecido, y ahora podía enfrentar desafíos que antes parecían imposibles. La comunidad del rancho, que antes la había ignorado, ahora la admiraba y respetaba. Cada visitante que la veía quedaba impresionado por su transformación. La apache paralítica, que había sido un símbolo de rechazo y soledad, se había convertido en un ejemplo de fortaleza, paciencia y resiliencia. Su historia inspiraba a todos a mirar más allá de las apariencias y valorar la verdadera fuerza que reside en cada ser. Un día, mientras descansaba bajo la sombra de un gran árbol, la apache miró al ganadero y relinchó suavemente. Él se acercó y le acarició la crin, sonriendo con orgullo y ternura. «Has logrado mucho», le dijo. «Nunca olvides lo valiosa que eres». La yegua parecía comprender cada palabra, apoyando su cabeza suavemente en su hombro y mostrando un afecto silencioso pero profundo. La relación entre ambos se había consolidado de manera irrompible. La apache paralítica había encontrado un hogar lleno de cuidado, amor y comprensión, y el ganadero había descubierto la satisfacción de ver florecer a un ser que nadie más había valorado. Juntos demostraron que la paciencia, la dedicación y el respeto podían cambiar vidas y transformar corazones. Con el tiempo, la apache paralítica se convirtió en un ejemplo para la comunidad y más allá. Su historia era contada a niños y adultos, enseñando lecciones de empatía, resiliencia y la importancia de valorar a todos los seres, sin importar sus limitaciones. La yegua, que antes había sido ignorada y rechazada, ahora era admirada y querida, y su vida estaba llena de oportunidades y afecto. La apache paralítica ya no estaba sola. Tenía un hogar, un amigo y protector en el ganadero, y había ganado la admiración de todos los que la conocían. Su transformación no solo había sido física, sino también emocional y social. Había aprendido a confiar, a moverse con seguridad y a mostrar su valor al mundo. Cada paso que daba recordaba a todos que la verdadera fuerza se encuentra en la resiliencia, la paciencia y la capacidad de superar las dificultades. Finalmente, el ganadero y la apache paralítica caminaron juntos al atardecer, disfrutando de la calma del rancho. El viento movía suavemente la crin de la yegua y el sol iluminaba su pelaje, reflejando la transformación que había experimentado. Su historia, antes llena de rechazo y soledad, ahora estaba marcada por el cariño, la confianza y el respeto mutuo. La comunidad, los visitantes y todos los que conocían su historia habían aprendido una lección valiosa: nunca subestimes a quienes parecen débiles, porque dentro de ellos puede haber un espíritu capaz de grandes logros. La apache paralítica, que una vez fue ignorada y considerada inútil, ahora era un símbolo de esperanza y perseverancia. Su vida había cambiado gracias a un hombre que creyó en ella, la cuidó y le mostró que tenía valor. La relación entre ambos se convirtió en un ejemplo de lo que el amor, la paciencia y la dedicación pueden lograr, transformando no solo la vida de un animal, sino también la percepción de toda una comunidad. Y así, la apache paralítica vivió feliz, segura y admirada, demostrando a todos que la verdadera fuerza no siempre se mide por lo que se puede hacer físicamente, sino por la capacidad de superar obstáculos, confiar en otros y brillar a pesar de las dificultades. Su historia permaneció como un recordatorio de que todos merecen ser vistos, valorados y amados, sin importar sus limitaciones.